desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Gloria a Dios. Damos gracias al Rey de Reyes por este privilegio grande de poder estar una vez más juntos, unánimes, en unidad, buscando el rostro de Dios, buscando el consejo de la palabra. Dice la Biblia: lámpara a mis pies es tu palabra. Así que quiero bendecirte en este extraordinario día domingo, declarar bendiciones abundantes, misericordias en abundancia para la vida de cada uno de nosotros. Que sean saturados nuestros hogares de la bondad, de la gracia, de la misericordia de nuestro amado buen Dios, en el nombre de Jesús. Hoy quiero platicar contigo, amado hermano, en el nombre del Señor, un tema que realmente ha edificado mi vida de una manera extraordinaria. Tú regularmente, cada vez que me escuchas orar o cada vez que damos inicio a alguno de nuestros programas, siempre procuramos dejar recalcada aquella enseñanza donde nosotros hemos aprendido que las misericordias de Dios son grandes y son extensas. Dice la Biblia que alcanza su misericordia, alcanza millares, de generaciones. Entonces, la misericordia de Dios es un regalo de parte del Señor, que muchas veces tendemos a pensar que esa misericordia, como es tan grande y es tan extensa, es aplicable a todos. Y cuando nosotros acercamos la lupa, vemos que definitivamente la bondad y la misericordia de Dios, es tan grande y es extensa, pero de alguna forma debe de ser comprendida de una forma adecuada para poder de alguna forma nosotros apropiarnos, sí, escucha bien, apropiarnos, adjudicarnos, hacer nuestra esas misericordias, las cuales Dios día a día trae para cada uno de nosotros. Es decir, hay una especie, yo así me lo imagino, perdóneme, una especie de fábrica celestial eterna, donde ahí está el Señor produciendo esas misericordias grandes. Él es Padre de misericordias. Yo recuerdo que dice la Biblia, amado hermano, en el Salmo 136, capítulo 1, Salmo 136, versículo 1, Salmo capítulo 136, versículo 1, dice: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre, así dicta la versión Las Américas, porque para siempre es, usted lo tiene aquí en pantalla, aquí arriba, mire, su misericordia. Entonces, una de las cosas que es importante y es interesante comprender a la luz de la palabra es qué es la misericordia. La palabra que traduce misericordia, se la estoy colocando acá en pantalla, es la palabra Hesed. Usted la encuentra en la concordancia Strong, en hebreo, bajo el numeral 2617, aquellos hermanos que estudian con concordancia o con diccionario. Y esa palabra misericordia, según la palabra en el original hebreo, significa muchas cosas que es importante entenderlo. Hesed o Hesed significa, mire, bondad, por implicación hacia Dios, dice acá, piedad, rara vez por oposición, un reproche, subjetivamente, significa belleza, significa agradecido, agradecimiento. Mire todo lo que significa misericordia. Significa amor, significa benevolencia, benignidad, bien, bondad, clemencia. Bueno, ahí aparecen todas las descripciones en pantalla según la concordancia Strong. Entonces nosotros podemos ver que la misericordia de Dios realmente es un acto que se ve reflejado por una muestra de benevolencia. Tome nota lo que dice arriba acá: bondad, por amor,
por benevolencia, por fidelidad y por piedad. Entonces, la misericordia es un acto dado por parte de Dios hacia nosotros como seres humanos, donde a través de esa misericordia Dios denota o demuestra todas estas acciones y o actitudes, como las vemos denotadas acá en color amarillo. Mire. Ahora, cuando nosotros vemos eso, podemos ver entonces que la misericordia realmente es un atributo de Dios. La misericordia es un atributo de Dios que es donde yo le decía, Dios manifiesta esa misericordia sobre quien Él quiere. Eso nos deja el espacio a pensar de que Él muestra misericordia. Y es más, la Biblia declara, yo muestro misericordia para quien yo quiero mostrar misericordia. Eso nos deja claro que entonces la misericordia, amado hermano, no es para todos, sino para aquellos a los cuales Dios ha determinado sean vasos de misericordia. Entonces, la Biblia declara que Él es extenso, que Él es rico, que Él es abundante, que Él es un Padre de misericordias. Cuando nosotros vemos el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 3, está apareciendo acá en pantalla, mire, dice la versión de las Américas: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre. Padre, dice acá, mire, de misericordias. Qué tremendo. Y Dios de toda consolación. Entonces, con ello podemos resumir nosotros de alguna manera que la misericordia es un favor de Dios. Ojo, no es una obligación de Dios. Es un favor de Dios para sus hijos. Donde Él se desborda, Él se muestra bondadoso, Él se muestra un Dios amoroso, un Dios benevolente, un Dios fiel. Dice la Biblia que su nombre es fiel y verdadero. Eso dice el libro de Apocalipsis. Y es un Dios que se manifiesta en piedad. ¿Basado en qué? Basado en las necesidades, basado, amado hermano, en todas aquellas situaciones o circunstancias albergadas en el corazón del hombre que Dios determina tienen que ser cambiadas. Entonces, la misericordia, amado hermano, es importante poder entenderla. Y una de las cosas aún más importantes, aprender a vivir la dimensión de la misericordia, porque la misericordia es una dispensación, es una bendición, amado hermano, en la cual Dios permite habitar a sus hijos. Pero lo interesante es que en esa misericordia hay dádivas. En esa misericordia hay bendiciones de parte de Dios. Por eso es que nosotros debemos de aprender a vivir en la dimensión de las misericordias de Dios y llegar a ser en determinado momento, como hijos de Dios, discípulos de Jesús, portadores de misericordias. Y las misericordias tienen bendiciones, es decir, la razón por la cual Dios deja la dimensión de la misericordia es porque en esa dimensión de misericordia Dios deja dádivas para cada uno de nosotros como sus hijos. Déjenme le explico un poquito acerca de esto. Nehemías capítulo 9, versículo 18 y 19, en la versión Las Américas, note, amado hermano, algunas bendiciones de la misericordia. Quiere decir que la misericordia de Dios produce bendiciones. Por eso es que te digo, nosotros tenemos que vivir en una dimensión de misericordia. ¿Por qué? Porque al vivir en esa dimensión de las misericordias de Dios, porque dice la Biblia, nuevas son sus, plural, abundancia, misericordias. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Nehemías capítulo 9, versículo 18, mire, bendiciones de las misericordias de Dios. Mire lo que dice la Biblia, siempre en la versión Las Américas. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Tome nota de esto, por favor, amado hermano. La bendición de las misericordias, bendiciones,
guardadas en las misericordias de Dios. Mire, dice, dijeron, 2 puntos. Este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Y cometieron grandes abominaciones. Versículo 19. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, mire lo que dice acá, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Santo de la gloria. La columna de nube no se apartó de ellos. Dice la Biblia que esa columna seguía al pueblo de Dios de día como una columna de nube para proveer a ellos, amado hermano, el fresco necesario, el refresco necesario en el proceso del traslado en medio del desierto. Eso nos habla de un cuidado especial de Dios sobre aquel pueblo que atraviesa procesos de desierto. Cuando Dios nos lleva a esos procesos de formación, entiéndase, desiertos, que los desiertos son para conocer la interioridad del corazón del ser. Y dice la Biblia que la razón, mire qué inverosímil, la razón por la cual Dios lleva a su pueblo al desierto es para enamorarla. Entonces, en la misericordia de Dios hay escondida, amado hermano, una fidelidad de parte de Dios. Porque dice la Biblia, mire, si nosotros entendemos que los desiertos son procesos de formación, entendemos que no en todos los procesos de formación vamos bien formados, sino que estamos siendo perfeccionados en ese proceso. Entonces, regularmente cuando un hijo de Dios es llevado a un proceso, en ese proceso muchas veces ocurren faltas, ocurren errores, ocurren circunstancias en las cuales nosotros regularmente como cristianos solemos fallar, pero entendemos que esa parte del fallar y no fallar es parte del proceso del perfeccionamiento en el cual Dios nos tiene. Algunos, como por ejemplo cuando algunos de nosotros íbamos al colegio, algunos aprobábamos en el primer examen, los exámenes finales. No gané el examen final, perdí la clase. Venía una nueva oportunidad y tú debes de saber que Dios es un Dios de oportunidades. Pero lo importante de esto, hacia dónde quiero ir con Nehemías capítulo 9, versículo 18, es al entendimiento, amado hermano, que los procesos de formación, los desiertos, van a ser etapas de formación en cada una de nuestras vidas. Pero una de las benevolencias, o entiéndase, mire, una de la benevolencia o una bendición que viene como consecuencia de la extensa misericordia de Dios, es lo que describe aquí en el versículo 19. Mire, por tus muchas misericordias no los abandonaste. Quiere decir que una de las bendiciones escondidas en la misericordia de Dios se llama fidelidad de Dios, porque su nombre es fiel y verdadero, y como su esencia es la fidelidad, una de las cosas que debemos de entender que viene como producto de la misericordia de Dios. Recordémonos que la palabra misericordia en su acepción nos habla de amor de Dios por las miserias de su pueblo, es decir, Él se extiende en esa misericordia cuando Dios ve que nosotros faltamos o fallamos en medio del proceso de la formación, entiéndase, en el desierto. Ahora, lo importante y lo lindo de esto es que Dios es fiel, amado hermano, que aunque pases por valle de sombra o de muerte, dice la Biblia que Él no te abandona. Sí, yo sé que tú seguiste hablando, el que pase por valle de sombra y de muerte, su vara y su cayado. Yo sé que tú seguiste con esto, pero hoy te quiero decir, aunque pase por valle de sombra y de muerte, dice la Biblia en el libro de Nehemías, que a causa de las muchas de sus misericordias, Dios no nos abandona. Quiere decir que tenemos una garantía. La garantía de que, escucha bien, amado hermano, porque si hay hermanos que muchas veces hemos dicho con nuestros labios, en medio de esta prueba Dios me ha dejado. A veces hemos dicho, Señor, ¿dónde estás? Que no te veo. Señor, ¿dónde estás? Que no te siento. Una vez enseñamos acerca de los silencios de Dios y entendimos que aún
Cuando Dios calla, es porque está extendiendo misericordia. Quiere decir que muchas veces en el silencio, en la no respuesta aparente de Dios, hay respuesta. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que aunque estés atravesando cualquier circunstancia, Nehemías 9:18 dice la Biblia que por las muchas misericordias de Dios, Dios no nos abandona. Quiere decir que hay una promesa por parte de Dios que tiene una garantía, Pedrito. Y es que aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, dice la Biblia que Dios no nos va a abandonar. Quiere decir que todo aquel hijo de Dios que está atravesando un proceso de formación y que muchas veces se ha sentido solo, tal vez te has sentido solo, te has sentido desamparado, probablemente de tus labios hayas dicho: Señor, ya no te he escuchado, no te he visto, no te he oído. Y tú piensas que Dios está callando. Déjame decirte que aún el silencio de Dios en la vida nuestra como hijos es una manifestación de amor. Por eso fue que Dios calló 400 años al pueblo de Israel y no les habló. ¿Por qué? Porque se estaba manifestando en misericordia. Los silencios de Dios son misericordia. Entonces hoy quiero decirte y traigo una buena nueva. No importa el proceso que estés pasando, dice la Biblia en Nehemías que una de las garantías de la misericordia sobre la vida de un hijo de Dios es la bendición de que nunca lo va a dejar en medio del desierto. Así que aunque estemos atravesando valle de sombra, aunque estemos pasando momento adverso, aunque estamos pasando momentos de tribulación muchas veces en nuestro corazón, en nuestra alma, hoy quiero decirte que hay una misericordia que trae una bendición y una promesa por parte de Dios, donde Dios dice: no te voy a abandonar, no te voy a dejar en medio de la situación. Yo no sé quién esté esperando esta palabra hoy de bendición y estás atravesando problema difícil, pero dice Dios que por sus misericordias, no es por lo que nosotros seamos o merezcamos, sino por sus muchas misericordias. Entonces, una de las primeras garantías, una de las bendiciones, una de las muchas, porque tú vas a encontrar muchas bendiciones de Dios descritas en la palabra, pero hoy quiero hablarte de una que viene como consecuencia de la misericordia de Dios sobre ti y sobre mí, y es que Él nunca, escucha bien, nunca va a dejar a su pueblo en medio del desierto. Así que si estás pasando un momento de adversidad, estás pasando un momento turbulento, Dios no te ha dejado. Tal vez tú dices: es que Dios no me ha hablado, es que Dios no se ha manifestado. Momento, estás en el proceso. No, es que yo siento, pastor, que Dios me dejó. No te dejó. ¿Y usted por qué dice eso, pastor? Porque dice la Biblia que para siempre es su misericordia. Y dice la Biblia en el libro de Nehemías, amado hermano, que por causa de las muchas misericordias, Dios no te va a dejar jamás a ti solo y desamparado en medio de la prueba y de la tribulación, en medio del desierto de tu formación. Tal vez hemos dicho: es que ya Dios no se ha manifestado sobre mi vida. Dios me hablaba, Dios se manifestaba, Dios siempre de alguna manera encontraba el Señor, amado hermano pastor, de hacerme mostrar y llegar su misericordia, de hacerme ver que yo estaba en sus planes y en sus proyectos. Ahí estás, porque aun cuando Dios calla, calla por amor y calla por misericordia. Entonces te tengo una buena nueva. Y la buena nueva es que aunque pases por valle de sombra y tal vez estés pasando un momento de adversidad, hay familias que hoy están pasando un momento difícil, yo lo sé. Pero ten paz, ten reposo, porque dice la Biblia que sus misericordias son muchas y que Él no te va a abandonar nunca. ¿Por qué? Porque Él jamás abandonó al pueblo de Israel en medio del desierto, y tú y yo somos parte del Israel espiritual, por lo cual Él ha prometido que a ti y a mí su presencia nunca nos faltará. Entonces, en la misericordia de Dios hay una primera bondad, hay una primera misericordia, hay una bendición. ¿Cuál es? Él prometió que nunca te va a dejar. Así que nunca más vuelvas a decir: Dios me dejó. Nunca más vuelvas a decir: Dios me desamparó. Nunca más vuelvas a decir: Dios no me oye. Nunca más vuelvas a decir: Dios no me escucha. Nunca más vuelvas a decir: Dios se ha apartado de mí, porque dice la Biblia que a causa de sus misericordias
Él manifiesta una calidad y cualidad que es su esencia, fiel. Quiere decir que la promesa descrita en Nehemías capítulo 9, versículos 18 y 19, es que aunque estemos pasando momentos de prueba, Dios va a manifestar fidelidad. Por eso dice la Biblia, por tus muchas misericordias no los abandonaste. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel con su pueblo. Su nombre es fiel y verdadero. Entonces, en la misericordia de Dios, en las bondades de Dios, una de las cosas que tú tienes que aprender, amado hermano, o una de las cosas que tenemos que aprender, porque en medio de la prueba y en medio de la tribulación muchas veces estas cosas se olvidan. Como dicen los jóvenes, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, es diferente. En medio de la prueba, en medio de la tribulación que posiblemente hoy estés atravesando, quiero decirte que Él ha prometido no dejarte. Y yo sé que muchas veces nos sentimos abandonados, nos sentimos en esos procesos. Dios está trabajando. Por eso te decía anteriormente, aun cuando Dios calla, está manifestando misericordia grande en medio de su pueblo. Mire otra bendición de las misericordias, porque sus misericordias son muchas, evidentemente sus bendiciones también van a ser muchas. Mateo 20:30, si tú puedes acompañarme, por favor, acá te va a aparecer en pantalla. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, ojo, estaban junto, no estaban en. No es lo mismo estar junto que estar en. Jesús dijo, yo soy el camino. Quiere decir que si los ciegos estaban sentados juntos es porque no estaban caminando. Los ciegos en el evangelio iban a la par, iban paralelos al evangelio, pero no adentro del evangelio. No sé si me doy a entender. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Versículo 31. Y la gente les reprendió para que se callasen. Tremenda la gente, hermano. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y mire lo que dice acá, versículo 32. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, y esto es lo que siempre, regularmente, uno como ministro debe de aprender a preguntar a aquellas personas que llegan delante del sacerdote, delante del ministro, ¿qué quieres que Jesús haga por ti? El Señor siempre preguntaba porque las prioridades internas del corazón están definidas en el corazón de cada quien. No necesariamente por lo que vemos viene en prioridad la necesidad del tal. Tome nota entonces, versículo 32. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, mire, establecieron su prioridad. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, ¿por qué compadecido? El compadecimiento es un efecto de la misericordia de Dios. Tome nota. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Cuál fue la manifestación del compadecimiento? Entiéndase compadecimiento, porque lo vimos nosotros anteriormente, que una de las manifestaciones era el compadecimiento de la misericordia, y una de las bondades de la misericordia de Dios es que los ojos permanezcan abiertos. Y cuando la Biblia nos habla de ojos abiertos, nos habla de diferentes dimensiones. Cuando nos habla de ojos abiertos, nos habla de liberación. Tome nota, porque ellos fueron libres de una cárcel de oscuridad como consecuencia que su visión estaba menguada. Entonces ellos salieron de las tinieblas, los ciegos. Salen de la dimensión de las tinieblas a la luz. Eso dice la Biblia que el Señor hizo contigo y conmigo. Nos sacó de la dimensión de las tinieblas y nos trasladó a la dimensión de la luz admirable en Cristo Jesús. Entonces, otra de las misericordias, amado hermano, que Dios muestra, una de las bondades
denotadas en la misericordia de Dios, otra de las bendiciones denotadas en la misericordia de Dios es la liberación. Acá los ciegos tipifican sanidad. Evidentemente sus ojos fueron sanos. Nos habla de liberación. Quiere decir que la sanidad y la liberación son dádivas de parte de Dios que vienen a ser manifiestas en medio de su pueblo como consecuencia de ¿qué? De sus extensas misericordias. Entonces vemos que la benevolencia de Dios tiene un punto de partida y se llama misericordia. Entonces, cuando los ojos son abiertos a estos ciegos, les es dada la dimensión de la libertad. Quiere decir que de alguna forma, amado hermano, la misericordia de Dios nos habla de liberación. Somos libres por misericordia de Dios. Somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, liberación a través de la misericordia de Dios. Entonces, otra de las cosas que podemos ver nosotros es la obtención de visión por parte de Dios. Cuando el Señor empieza a hablar y nos empieza a conducir y nos empieza a llevar por sendas de misericordia y sendas de bondad. Por eso es que nosotros, al ser habitantes de esta dimensión, la dimensión de la misericordia de Dios, tenemos que aprender a ser portadores de misericordia de parte de Dios. Mire, una tercera bendición para ir avanzando un poquito en esto. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué otras bendiciones hay escondidas, por así llamarlo, verdad? En la misericordia de Dios. Mire lo que dice aquí. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia, aleluya, ahí está la palabra misericordia, a tu siervo David, mi padre. Misericordia, David, paternidad. ¿Por qué? Dice acá, mire, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Está hablando con Dios. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Una de las cosas que podemos ver también que es parte de la misericordia de Dios, viene a traer reposo al corazón de los padres. Muchas veces la carga nuestra como padres de familia es nuestras generaciones. Son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas. Ya cuando uno llega a cierta edad, piensa en lo venidero sobre el núcleo familiar. Y vemos que una manifestación más de bendición en misericordia fue la que Dios llevó sobre la vida del siervo David. Dice acá que esa gran misericordia fue que le dio hijos que se sentasen en su trono. Entonces, una de las cosas importantes para nosotros entender, amado hermano, es que en la misericordia de Dios también está denotada la bendición generacional hacia todas nuestras, valga la redundancia del término, nuestra descendencia o nuestras generaciones. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 6 dice, y es donde concatena lo que le mencioné hace unos minutos. Mire lo que dice acá. Hago misericordia a millares de generaciones. ¿Pero para quiénes? Para los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiero ponerle un poco de pausa a este versículo descrito en el libro de Éxodo. Leámoslo nuevamente, por favor. Versión Las Américas. Pues dice, hago misericordia a millares, pero le pone una coma y da de alguna forma, amado hermano, un parámetro. Grandes misericordias, pero hay un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiere decir que la grande misericordia de Dios tiene un reflejo,
que va directamente ligado a quienes, a los que guardan sus mandamientos y le aman. Eso quiere decir, Pedrito, entonces, que tu gran misericordia no es para todos los hijos de Dios. Déjeme pensar un poquito. Todos los hijos de Dios, de alguna forma, somos optativos de esta grande misericordia. Todos estamos colocados dentro de los optativos de esta grande misericordia. ¿Por qué le digo optativo? Porque la Biblia aquí dice que Él hace misericordia a millares. Pero dice que esos millares son de los que le aman y de los que guardan sus mandamientos. Quiere decir entonces, basado en este contexto, que la misericordia entonces no es para todos. Aunque todos somos optativos de poderla recibir, Pedrito, la recibimos aquellos que aman a Dios y que guardan los mandamientos. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy claros, amado hermano, con respecto a la misericordia de Dios. Porque muchas veces con tan solo ser hijos de Dios decimos, no hombre, si Dios es grande en misericordias, definitivamente estamos de acuerdo. Pero cuando pensamos que la misericordia de Dios es tan extensa, que abarca incluso a los desobedientes y a los que no le aman, estamos cayendo en un error. Porque el libro de Éxodo dice que Él hace misericordia a millares, pero le pone un parámetro. ¿A los millares de qué? A los millares de los que le aman y a los millares de los que guardan sus mandamientos. Eso deja ahí una brecha y dice que si no se le ama y no se guardan los mandamientos, entonces yo entiendo que entonces no es para todos su misericordia. Pues que la misericordia de Dios trae dádivas, pero esas dádivas van directamente ligadas al proceso de formación y crecimiento que yo tengo. Por eso es tan importante ir avanzando, creciendo y madurando en el proceso de la formación de nuestra fe cristiana, amado hermano, para que cada vez que vayamos caminando, cada vez que vayamos en ese proceso de madurez, vayamos comprendiendo de una mejor forma. Porque miren, nosotros muchas veces como cristianos pensamos que somos merecedores de todas las dádivas, las misericordias, las gracias, las bondades de Dios. Y bendito el Señor que que Él es un Padre de misericordias. Yo no le estoy diciendo que Él no lo va a hacer o que no lo hace. Pero la Biblia me dice a mí, amado hermano, que si yo quiero misericordia de Dios, tengo que tener dos características básicas en mi corazón, basado en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Versículo 6. ¿Cuáles son esas dos características? Aprender a guardar los mandamientos y amar a Dios. Por eso es más, uno de los mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, con toda la polenta, dirían aquellos que cantaban antes, ¿verdad? Entonces, la misericordia es para todos los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces quiere decir que de alguna manera, Pedrito, sí tengo que ejercitar una acción para alcanzar una misericordia de Dios. O sea, las misericordias son nuevas, son extensas y son para todos. Gloria a Dios, ¿estamos de acuerdo? Sí, pastor, ok. Para los que le aman y son obedientes. O sea que el amor y la obediencia son determinantes para la misericordia de Dios. Eso es lo que yo entiendo, basado en Éxodo capítulo 20, versículo 6. Mire, pues la misericordia es una dádiva para todos, pero no todos accesan. No sé si me doy a entender, porque para accesar a esa dimensión tiene que haber amor y obediencia. Eso dice, amado hermano, la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 6. Entonces, ¿cómo se alcanza? Deuteronomio 7:12, mire, versión de las Américas. Y por haber oído estos decretos, ahí tiene que entrar a ver los decretos, y haber guardado y puesto por obra los decretos, mandamientos de Dios, y por haber oído estos decretos, por haberlos escuchado y haberlos guardado, es decir, puesto por obra, vemos entonces una vez más que esto empata con lo que anteriormente vimos del libro de Éxodo, que Él hace misericordia a millares de los que le aman y guardan los mandamientos. Por eso es que una de las formas
de alcanzar la misericordia está descrita en Deuteronomio. Mire, y por haber oído y haberlos guardado, no es lo mismo oír que oír y guardar. Por favor, tome nota. De oídas te había oído. Pero una de las cosas que aquí vemos es que se oyen los decretos, se guardaron, se atesoraron los decretos, los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, y puesto por obra, acción. Tome nota. Y por haber oído los decretos, los escuchó. Por haberlos guardado, los atesoró. Dijo, sí, esta es palabra de Dios. Venga lo que venga, la voy a poner por obra. Y dice acá, mire, y puesto por obra. O sea que aquí hay tres dimensiones: el oír, el guardar y el poner por obra. O sea que tampoco es que la misericordia Dios la da así nada más. Él requiere acciones por parte de nosotros. Por eso es que dice, mire, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto. ¿Y qué? ¿Y qué dice ahí? Y la misericordia, quiere decir que la misericordia, mire, la misericordia que juró a tus padres, quiere decir que es generacional. Aquí hay bendiciones que vivimos como hijos, como consecuencia de pactos que hicieron con nuestros padres. Nuestros padres hicieron pacto con Dios, fidelidad, lealtad con Dios. Y esas bendiciones abarcan a nuestras generaciones. Pero lo interesante aquí, amado hermano, es que la misericordia es dada por Dios. Mire, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Como consecuencia de qué? Quiere decir que esa misericordia se accionó de alguna manera. ¿Cómo? Regresemos. Por haber oído, por haber guardado y por haber puesto por obra. ¿Qué? Los decretos. ¿De quién? Que se escuchan del Señor. Quiere decir, si te das cuenta o si nos damos cuenta, que la misericordia siempre, aunque es dada a todos, ya empiezan a haber parámetros bajo los cuales encendemos o accionamos esa misericordia, que va a traer como resultado dádivas de bendición. Vimos que los ojos, amado hermano, eran abiertos, que los hijos se sienten en el trono. Vemos algunas, tú podrás encontrar otras muchas. Dice la Biblia también no ser abandonados en el desierto, pero eso viene como consecuencia de oír, guardar y poner por obra. Yo aquí creo que me equivoqué, mi hijo, es mira, oír, guardar y poner por obra. A mí me faltó en color celeste arriba después del amarillo. Poner por obra. Son tres aspectos que habilitan la dimensión de la misericordia. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. A veces creemos que la misericordia es algo que Dios nos tiene la obligación de extenderla con nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él es Padre de misericordia. Sí. ¿Pero para quiénes? Para los que oyen, guardan y ponen por obra sus estatutos. Quiere decir que no, entonces es para todos. Me atrevería a decir que mucho entonces de lo que acá se denota y lo que voy entendiendo, no sé si del otro lado de la pantalla cómo vayas tú, pero estoy viendo que la misericordia tiene que ver con la obediencia. No sé si ya se está dando cuenta usted aquí, amado hermano, que aquí todos estamos aprendiendo. Entonces la misericordia se alcanza. ¿Ya te diste cuenta? ¿A través de qué? De oír, guardar y accionar. Quiere decir que entonces la misericordia de Dios, basado en Deuteronomio capítulo 7, versículo 12, se alcanza cuando oímos, guardamos y ponemos por obra la palabra. Eso nos deja claro que si no oímos, no guardamos y ponemos por obra, o sea que aquí son tres aspectos secuenciales. Si no oímos, va a ser difícil que guardemos. ¿Por qué? Porque no hemos oído. Si oímos, mas no guardamos, va a ser difícil que pongamos por obra. ¿Por qué? Porque no recordamos. Por eso es que la misericordia activa acá viene como consecuencia de oír, guardar y poner por obra. Tiene algo que ver también con la parábola del sembrador. Entonces la misericordia de Dios se alcanza
No te la puedes adjudicar nada más porque, no, yo soy cristiano y soy hijo de un Padre de misericordias y véngase mis misericordias, si no eres obediente. Bueno, pongámosle, si no escuchas, si no pones atención a la palabra de Dios, si no atesoras esa palabra de Dios, ¿para qué? ¿Para qué se atesora la palabra de Dios? Para que en el momento en el cual venga la adversidad, tú puedas tomar del tesoro de tu corazón, sacar el rema de la palabra y ponerla por obra. Por eso es que la misericordia es alcanzable a través de 3 pasos. Por haber oído los decretos, o sea, las instrucciones de Dios. Por haberlos guardado, dijiste sí, esto es de Dios y pues en algún momento de mi vida me va a servir, tal vez no hoy, no estoy atravesando el problema, no estoy atravesando ningún problema, pero pues lo voy a atesorar, lo voy a guardar en mi corazón. ¿Para qué? Para que en el momento de la adversidad venga, tú del buen tesoro de tu corazón saques, rema y ¡pau! Pongas por obra. Entonces si nos vamos dando cuenta aquí, amado hermano, la misericordia de Dios se alcanza. ¿Cuándo? Cuando oímos. ¿Cuándo? Cuando guardamos. ¿Cómo? Cuando ponemos por obra. Mire cómo se alcanza la misericordia. Estos son algunos ejemplos que Dios nos deja en la palabra. No te estoy diciendo que son los únicos. Esto no es una fórmula. Lo ideal es que tú vayas a la palabra y leas. Dios te va a ir dando el alumbramiento que necesitas para que vayas comprendiendo cada día más y de mejor forma la palabra de Dios. ¿Cómo se alcanza la misericordia? Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Miren lo que dice acá. Pero Dios, que es rico, es Padre y es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, pecadorazos, ¿va, hermano? No, pastor, usted tal vez es pecador, yo no. Dice la Biblia que el que diga que no peca, hace a Dios mentiroso. Así que nadie puede decir que no peca, porque la Biblia dice, y por cuanto todos pecaron. O sea que ahí estamos tú y yo. Todos los días se peca, amado hermano. Por eso es que todos los días tenemos que presentarnos delante de Dios. De una u otra forma, de pensamiento, de palabra, hasta dejando de hacer lo que tú sabes que es correcto delante de Dios. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Imagínense. Por eso también está escrito y dice la Biblia, no os hagáis muchos de vosotros maestros de la palabra, sabiendo que vosotros traeréis sobre vosotros mayor condenación. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra, ese corte, nos permite examinarlos de una mejor forma. Pero Efesios dice, mire, por su gran amor con que nos amó. Quiere decir que otra de las fuentes de la misericordia es el amor de Dios. Yo me atrevería a decir que la fuente más grande de la misericordia es Dios mismo, porque Él es el Padre de las misericordias y Él abunda en misericordias. La misericordia se vive, amado hermano, cuando el amor de Dios está en nosotros y hemos aprendido a ser misericordias, como Dios ha sido misericordioso con nosotros. Hay una palabra que a mí me gusta mucho utilizar y creo que es muy prudente aprenderla en este tiempo. Y la palabra es empatía. La palabra empatía es aprender a ponerse en el lugar de aquella persona que está atravesando el problema. Empatía es ponerse en el lugar de aquella persona que está atravesando la vicisitud, la circunstancia, la adversidad. Y ponerse en su lugar un rato. Y pensar como él pensaría, sentir como él sentiría si yo estuviera en una circunstancia similar. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes para Dios, amado hermano, es la manifestación del amor. La fuente primaria de la misericordia es el amor mismo de Dios. Por eso es que día a día, amado hermano, nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. Y por eso es que dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Porque todos los días necesitamos de la misericordia de Dios. ¿Cómo se alcanza esa misericordia? Proverbios capítulo 28, versículo 13. Por aquí voy a ir aterrizando, amado hermano, y le voy a rogar su perdón, pero la garganta me está molestando bastante. Proverbios 28, 13
versión Las Américas. El que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13. Mas el que los confiesa y se aparta. La tercera forma de alcanzar la misericordia, lo que vamos buscando ya que en la palabra, aunque le digo hay muchas, tú vas a buscar otro montón y vas a encontrar abundancia porque la palabra es edificante. Mire, otra de las formas de alcanzar la misericordia de Dios es a través de la confesión y el apartamiento o apartamiento. ¿Cuál sería ahí la palabra? Ajá, para el apartamiento del pecado, amado hermano, una de las cosas es la confesión y apartarse. Esta doble condicionante es muy importante entenderla porque esta es una puerta de acceso a la misericordia, el confesar y apartarse. Esa es otra ruta de acceso de cómo se alcanza la misericordia de Dios. Pero tome nota que aquí habla acerca de confesar y, por favor repite conmigo tú que estás ahí en casa, confesar y apartarse. Confesar y apartarse. Son dos condicionantes unificadas por la letra I. Quiere decir que ambas se deben de cumplir. Es decir, no es el que confiesa alcanza misericordia. No. No es el que se aparta del pecado alcanza misericordia. No. La forma correcta. Mire, esto es algo así como aquellas... Yo no sé si alguna vez usted ha visto algunas películas, perdóneme que tal vez lo llevo para otro contexto. Usted ha visto algunas películas donde para activar una puerta o para activar una bomba o esas cosas que se hacen en las películas se necesitan 2 llaves que están distanciadas como por 4 metros para que sean 2 las personas que las activen. ¿Has visto esas películas, Pedrito? 1, 2 y dan vuelta a las 2 a la llave al mismo tiempo. Es decir, las 2 llaves tienen que accionarse. ¿Para qué? Cuando le hacen solo a una llave no pasa nada. Cuando le hacen a la segunda no pasa nada. Si le hacen a las 2 juntas, destraban la puerta. Ese efecto de película me gustó, ¿no le gustó? Ahí está la puerta abierta. Confesar y apartarse. Alcanza misericordia. Doble llave. Apartarse y confesar. O confesar y apartarse. Acá la Biblia dice el que confiesa, lo primero que tiene que hacer un hijo de Dios en proceso o en una vida de pecado, que tiene arrepentimiento genuino delante de Dios, para alcanzar la misericordia en esta vía, es el confesar delante de un ministro. Por eso es que así se tiene que confesar el pecado. No estoy hablando no estoy diciendo confesar como un acto de litúrgico, no. Confesar es decir, traer a colación, hablar de la circunstancia. Esa es la primera llave de acceso. Pero recuérdese que para alcanzar la misericordia acá se necesita confesar y apartarse. Por eso es que cuando un hijo de Dios, un cristiano, comete pecado y se da cuenta de su condición y se aparta del foco del pecado. Alguien me diría, pastor, es que el hermano se apartó. ¿Sí? ¿Alcanzó misericordia? No. ¿Por qué? Porque el orden correcto de activación de misericordia basado en Proverbios capítulo 28, versículo 13, requiere primeramente la confesión delante del ministro. Entonces, mire pues, si una persona está en pecado y confiesa delante de un ministro, ¿alcanza misericordia? No, aún no, aún no, hasta que ejercite la segunda llave que se llama apartarse. Cuando se confiesa delante del ministro, dice la Biblia que el Señor perdona ese pecado a través del siervo de Dios, delegado de parte de Dios, pastor, apóstol, profeta, evangelista, el delegado. Y después de eso, de la confesión, se tiene que apartar. Cuando la persona ejercita los 2 actos, confesión y apartamiento, se hace activa la misericordia de Dios. Pero si un hijo de Dios solo lo confiesa, mas no lo deja de practicar, no alcanza misericordia. O si un hijo lo deja de practicar, se aparta, pero sin confesarlo, no están las 2 llaves activas. Por eso la Biblia dice que el que confiesa y se aparta
alcanza la misericordia. Entonces, confesando pecados y apartándonos de esos pecados, accesamos a la dimensión de la misericordia. Entonces, otra de las rutas hacia la misericordia es el apartamiento de los pecados o de la condición de pecado previo a haberlo confesado. Si solamente se ejercita una de las dos, no se cumple la condicionante. Algún hermano que sea electricista ahí sabe acerca de los circuitos, ¿verdad? Aperturado, cerrado. Cuando el circuito está abierto, no pasa la corriente. Cuando el circuito se cierra, pasa la corriente. Pues aquí hay un doble puente. Cuando los dos puentes, el de la confesión y el del apartamiento, se activan, la misericordia de Dios fluye. Por eso es que a veces, si hay siervos que han estado en esos procesos y solo se han apartado sin haberlo llevado delante de su pastor, ahí no hay misericordia activa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que se debe de confesar y apartar, no solamente confesar, o no solamente apartarse, confesar y apartarse. Cuando esas dos condicionantes se cumplen, ¡pum!, viene el acceso a la dimensión de la misericordia. Mira lo que dice también acá Proverbios capítulo 14, versículo 21. ¿Cómo se alcanza la misericordia? Santo de las misericordias. ¿Cómo se ha ido el tiempo, amado hermano? Santo de la gloria. Proverbios 14, 21. Y con esto quiero ir cerrando para poder orar y ministrar en esta mañana misericordias de parte de Dios. Mira lo que dice aquí la versión Las Américas. Peca el que menosprecia a su prójimo. O sea que no solo con menospreciar al hermano ya estamos pecando, Pedrito. Ay, Dios santo. Solo con el menosprecio, es decir, con darle un menor valor al hermano. Menospreciar. Ay, no, el hermano, no. Por sea lo que sea. Mire, dice acá, eso es pecado. Tremendo, ¿ah? Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Quiere decir que otra de las llaves de acceso a la dimensión de la misericordia es la práctica. Cuando nosotros practicamos misericordia hacia los demás, amado hermano, se alcanza la misericordia. ¿Por qué? Porque nos volvemos transportadores. Es donde le digo, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres, este es un bienaventurado. ¿Por qué? Porque una de las bienaventuranzas, amado hermano, que tenemos nosotros que comprender en nuestro corazón, es que dice la Biblia, más bienaventurada cosa. ¿Es qué? Es dar que recibir. Entonces, otra de las rutas que yo he encontrado para alcanzar la dimensión de la misericordia es practicando la misericordia. ¿Con quién? Con toda aquella persona que se presenta delante de mí con una necesidad de cualquier tipo, espiritual, en su alma, o incluso física o materialmente. Si tú eres un hombre que Dios ha estado bendiciendo, aprende a bendecir a los demás, porque a través de esa bendición, cuando practicas la misericordia, se abre la ruta de doble vía. En términos de misericordia, quiere decir que practicando la misericordia, Dios te da la bienaventuranza. Entonces, la bienaventuranza viene como consecuencia de ser un habitante, ser un transportador de misericordias. Ya no tenemos que andar viendo, amado hermano, quién comete faltas, quién comete errores, andar viendo con quién nos vamos a pelear. No, aprendamos a ser transportadores de bendición, transportadores de misericordia. Mire, ¿por qué nos conviene habitar la dimensión de la misericordia? Y con esto quiero cerrar, Pedrito. Si Dios me lo permite, con esto quiero cerrar. Segunda de Samuel, capítulo 24, 14. ¿Por qué me conviene vivir en la dimensión de la misericordia? Vamos a aprender aún más en esta semana, primeramente el Señor. Segunda de Samuel 24, 14 dice, mire, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Aleluya, si es Padre. Mas no caiga yo en mano de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Santo de las misericordias.
Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Santo de las misericordias. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Pueblo espiritual, escucha bien. Al entendido, que el Espíritu te hable. Mire. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. ¡Aleluya! Y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Quiere decir que otra de las manifestaciones de la misericordia de Dios es la detención del ángel de la destrucción. Por eso, amado hermano, la dimensión de la misericordia es una dispensación donde nosotros debemos de aprender a habitar. Porque una de las cualidades de la misericordia, cuando la misericordia de Dios está activa, ahora yo entiendo, hermano, ahora entiendo tantas cosas. Cuando la misericordia de Dios está sobre tu vida, aunque tramen tomar tu vida, aunque te quieran matar, aunque te quieran destruir, aunque te quieran bajar de donde estés, aunque intenten tomar tu lugar, la misericordia de Dios siempre te va a sostener, porque una de las características de la misericordia de Dios es que detiene los juicios sobre los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted se da cuenta, acá la misericordia de Dios provocó y detuvo el ángel destructor sobre el pueblo de Israel. Quiere decir que la misericordia de Dios detiene procesos, amado hermano, de destrucción. 4 minutos, se nos fue el tiempo. Quiere decir que una de las razones importantes para vivir en la dimensión de la misericordia es detener los juicios de Dios. Cuando actuamos de una manera incorrecta, cuando actuamos de una manera falaz, cuando cometemos faltas, cuando cometemos errores delante de Dios, los cuales suelen ser muy recurrentes porque somos seres humanos y estamos en el proceso de la perfección. Eso no es una excusa, eso es una realidad de un proceso de formación. Pero cuando nosotros, amado hermano, nos aferramos a la mano de Dios y nos tomamos de esa misericordia, la misericordia de Dios detiene juicios. Pues no te olvides que la misericordia no es para todos, sino es para los que oyen, guardan y ponen por obra la palabra del Rey. Eso lo aprendimos hace unos minutos. Así que, amado hermano, en el nombre del Señor Jesús, hoy quiero bendecirte y declarar la dimensión de la misericordia sobre tu vida en el nombre de Jesús. Declarar que no importa lo que acontezca, lo que suceda, si tú te aferras a la palabra de Dios, la escuchas, la atesoras y la pones por obra, tú sabrás que el ángel de la muerte, así como pasó allá en el libro de Éxodo, por arriba, cuando todos fueron obedientes y marcaron los dinteles, y dice la Biblia que pasó el ángel de la muerte de largo. Dios no lo dejó aterrizar en aquellos hogares que estaban cubiertos. Entiéndase, en los hogares en obediencia, delante de Dios. Así que en el nombre del Señor Jesús, hoy quiero orar por tu vida. Hoy quiero orar por tu hogar y declarar, amado hermano, que la misericordia de Dios nos guarda y nos cubre en un sano entendimiento, que el que oye, atesora y pone por obra, habilita la dimensión de la misericordia sobre su vida. Eso es importante. No es que yo soy cristiano y entonces hoy me aferro. Gloria a Dios. Dios es misericordia, es grande. Él podrá hacer otro montón de cosas que yo tal vez como ser humano pienso que no las haría, pero como Él es Padre de misericordias, va a trabajar como Él desee. Pero la palabra de Dios nos muestra que una de las formas correctas de atraer la misericordia o de accesar a la dimensión de la misericordia es aprender a escuchar, atesorar y poner por obra la palabra de Dios. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia.
Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.